Muy bien, vamos muy rápido en esta mañana, voy a hacerlo. Vamos a compartir la palabra que tenemos en este tiempo. Venimos hablando que este año vamos a hacer un breve repaso solamente. Este es un año de ¿qué dijimos? Perfecto. Tenemos que ir compartiéndolo cada vez con más pasión a medida que se acerca a fin de año, ¿no es cierto? Y el Señor va dando victoria en distintos aspectos y facetas de nuestra vida. Y estuvimos trabajando los 3 primeros meses del año, hablando acerca de cómo prepararnos, cómo entrenarnos para la victoria, espiritualmente hablando y también concretamente hablando, ¿no es cierto? Y después estuvimos hablando durante un mes también acerca de que Cristo es nuestra victoria. Y el mes pasado estuvimos hablando acerca de celebrar la victoria. ¿Quién lo dijo? Ani, muy bien, muy bien. Celebrar la victoria. Y este mes vamos a comenzar la serie de este mes, como le llamamos. Se va a llamar o se llama Compartiendo la victoria. Porque la victoria siempre es compartida. Siempre es compartida. Y quiero que leamos un texto que está allí en Efesios capítulo 4. Hoy no hay PowerPoint, así que me van a tener que mirar a mí. Soy el Power, pero no Point. Soy Carlos o Charlie Power. Dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, así también como fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Extraordinario. Que está sobre todos, por medio de todos y en todos. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. La plena estatura de Cristo. Quiero compartir rápidamente algunas cosas en esta mañana. Dios nos ha dado un sentido de unidad que va más allá de nosotros, que tiene justamente el sentido de hacernos crecer, de fortalecernos y de alcanzar victoria espiritual. Es verdad que Dios en la Biblia encontramos que llama a hombres y a mujeres para llevar adelante la misión en distintos tiempos. El llamado personal, como en esta mañana, el de la salvación, es un llamado personal. El llamado a servirle al Señor también es un llamado personal. Pero ese llamado funciona solamente cuando lo hacemos en forma compartida. Solamente cuando se complementa con otros y solamente cuando funciona dentro de un cuerpo. Si ustedes quieren, podemos hacer un análisis juntos algún día, tomando toda la palabra de Dios. Nos vamos a dar cuenta que excepto en el caso de los profetas en el Antiguo Testamento, que fueron llamados para llevar adelante una misión individual o solitaria, porque su función era justamente la función de hacer una denuncia social, una denuncia fuerte cuando el pueblo se había apartado de los caminos de Dios. Excepto los profetas en el Antiguo Testamento o Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, no existen ministerios solitarios. O en el caso de los jueces. Alguien me puede decir, no, pastor, se olvidó de los jueces. Sí, en el caso de los jueces. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? En el caso de los jueces, Sansón, Débora, etcétera, etcétera, ¿saben lo que dicen? Que fueron llamados en tiempos y en momentos en los cuales el pueblo estaba tan confundido que cada uno, dice, hacía lo que bien le parecía. Es decir, había un claro desacuerdo, había una clara confusión en el pueblo y entonces necesitaban de hombres que les guiaran en ese momento. Pero siempre que Dios se propuso extender su reino, lo hizo a través de un grupo de personas. Lo hizo a través de la comunidad de personas.
Cuando Dios quiso establecer un pueblo, llamó a Abraham, a un hombre. Pero a partir de Abraham, estableció un pueblo. No hizo la tarea exclusivamente a través de Abraham, sino que lo hizo a través de la conformación de un pueblo. Por eso, lo primero que quiero que podamos repasar en esta mañana, porque muchas veces lo hemos compartido aquí como iglesia, y quiero subrayarlo, es que no existen los superhéroes solitarios en términos espirituales. No existe el anarquismo espiritual y no existen ni los llaneros solitarios, ni los Superman, ni las mujeres maravillas solitarias en el reino de Dios. Moisés. Cuando Moisés quiso hacer la tarea en forma solitaria, ¿tenía un llamado de Dios Moisés? Sí. Sabía ya en su corazón de que Dios lo estaba preparando para liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando quiso hacer el ministerio y llevarlo adelante por sus propias fuerzas en forma individual y mató a un soldado egipcio, ¿qué le pasó? Tuvo que huir, tuvo que apartarse, etcétera, etcétera. Así, no funcionó. Tuvo que terminar huyendo en el desierto y estar allí durante mucho tiempo hasta que Dios moldeara su corazón y se diera cuenta que él solo no podía llevar adelante la obra de Dios. A tal punto es así que cuando Dios lo llama a través de la zarza, ¿qué pasa con Moisés? Nosotros vemos el llamado ahí y decimos, no, pero puso un montón de excusas y dijo, no, pero yo no voy a poder. ¿Sabes por qué? No está mal. Moisés había comprendido que él solo nunca podía hacer la obra de Dios. No solamente así, sino que más adelante, cuando Moisés empieza y guía al pueblo y está en el desierto, llega al desierto y parece que ahí se olvidó otra vez un poquito. Y entonces dice la Biblia que él recibía al pueblo, ¿se acuerdan esto? Y los atendía a todos, él solito. Y entonces se imaginan, venían, porque problemas hay en las personas, ¿o no? Necesidades hay en las personas, ¿o no? Para ser dulce, amén, dijo una hermana, sí, claro. Para ser dulce, todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades. Ahora Moisés estaba ahí solito en el desierto recibiendo a todo el pueblo, así que la gente hacía cola de la noche a la mañana, él no podía estar ni con su esposa ni con sus hijos. Y entonces un día viene el suegro, Jetro, y le dice lo siguiente: lo que estás haciendo no está bien. De vez en cuando hay que escuchar a los suegros y a las suegras, ¿eh? Parece que siempre te van a retar o te van a decir algo, pero de vez en cuando hay que escuchar a los suegros y a las suegras porque algo tienen para decir, ¿no, Cris? Siempre algo. Capo, Cris. Pero el suegro Moisés le dijo, lo que estás haciendo no está bien. Tú y el pueblo que está contigo se van a cansar. Este trabajo es muy difícil para ti, no puedes hacerlo solo. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás el representante de Dios ante el pueblo y llevarás los problemas de ellos ante Él. Enséñales las leyes, las normas y hazles saber de qué manera deben vivir y qué deben hacer. Pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar y que ellos manden y que ellos guíen al pueblo. Coloca a unos a cargos de 1000, otros a cargos de 100, otros a cargo de 50 e incluso otros a cargo de 10. Ellos estarán encargados de juzgar todo lo que el pueblo necesite. Los casos más graves te los llevarán a ti, pero los casos menores los llevarán adelante ellos. Facilítate las cosas encargándoles de parte del trabajo. Si haces esto y lo ordena, Dios, vas a poder sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo se irá en paz a sus hogares. Moisés, gran hombre de Dios, no podía hacer la obra solo. Ninguno de nosotros puede hacer la obra solo. Por eso damos gracias a Dios, en serio, profundamente, por la iglesia. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que formamos parte de este cuerpo, porque Dios nos eligió para hacer esta tarea.
Cuando venimos al grupo de vida, en ese grupo de vida, por eso es tan importante que puedas venir a tu grupo de vida. Como decía Armando, porque ahí podés recibir palabra, consejo, ayuda, puedes abrir tu corazón. Hay alguien que te va a poder guiar. Gracias a Dios por los hombres y mujeres que Dios ha levantado y va a seguir levantando. Me llama la atención que de la noche a la mañana, Moisés de estar solo pasó a tener 70 colaboradores. De estar solo pasó a tener 70 colaboradores. Por lo visto, Dios ya estaba trabajando en sus vidas. Por lo visto, Dios ya los estaba preparando. Acá hay muchos hombres y mujeres que Dios está preparando. Quizás vos todavía estés pensando que tenés que ser de aquellos que necesitan una y otra vez estar esperando. Yo te quiero decir en esta mañana, es el tiempo que empieces a prepararte, porque cuando Dios empieza a extender su reino, lo hace con todos. Lo hace con todos. No alcanzan los pastores, no alcanza el equipo ministerial hermoso que tiene la iglesia, no alcanzan ni siquiera los facilitadores y los colaboradores que hoy en día tienen los grupos de vida. Cuando entendemos lo que Dios quiere hacer, entonces nos damos cuenta que todos somos fundamentales. A Josué le pasó lo mismo, también necesitó apoyarse en todos los jefes de las tribus, porque ya no podía conquistar el territorio él solo, obviamente, ¿no? Incluso los de aquellos que ya tenían sus territorios, Dios le dijo, a ellos también les tenés que pedir que crucen del otro lado del Jordán para ayudar a conquistar la tierra. David, que mató solito, lo mató a Goliat. Sin embargo, el domingo pasado nos predicaban César y Jazmín acerca de las distintas etapas que tuvo que pasar. Y una de las que tuvo que pasar fue justamente la cueva de Adulán. Pero en esa cueva Dios le permitió formar a otros. Desastre total, pero que Dios les permitió ser grandes hombres, guerreros de Dios. Porque David solo tampoco podía. Y aunque el nombre de David aparezca, es uno de los que más aparece en la Biblia, quiero decirte que el ministerio de David nunca fue solo. Siempre necesitó de otros. Nehemías, a pesar de haber recibido todos los recursos del rey, el rey le dio el apoyo, le dio los recursos, le dio carta, le dio un montón de cosas. Y a pesar de que él al principio se fue a recorrer la ciudad solo con algunos más que lo acompañaron, después necesitó de todos los sacerdotes y de los jefes y de las casas y de las familias para llevar adelante lo que Dios quería hacer en su vida. ¿Me seguís, no? ¿No? ¿Quién me dijo no? Ah. No, si alguien me dijo no hay problema, lo vuelvo a explicar. ¿Bien? Pero suponete que todos estos ejemplos del Antiguo Testamento me digas, bueno, hasta acá. Jesús, ¿qué me contás de Jesús? Jesús no solamente fue el hombre más grande en la tierra, sino que además era Dios. Sin embargo, decidió que él solo no iba a hacer la tarea. Y escogió primero a 12 hombres que lo acompañaban, más un montón de mujeres que también le seguían y que fueron instrumento también de llevar adelante la tarea después. Pero escogió a 12 discípulos para que le siguieran y estuvieran con él. Y Pablo, parece que cuando leemos el ministerio de Pablo, parece que fuera Pablo, el apóstol Pablo, el que hace todo, el que va acá, va allá, funda una iglesia, funda otra iglesia. Pablo nunca hizo nada solo. Cuando intentó hacer algo solo, quedó en el camino. Entonces necesitó de distintos colaboradores, Bernabé, Marcos, Silas, Timoteo, Tito, Lucas, Aquila, Epafrodito, Apolo, Epafras, Tíquico, Aristarco, Demas, Silvano, etcétera, etcétera. La Biblia dice que casi 100 colaboradores tuvo Pablo en su ministerio.
Así que lo primero que quiero que podamos pensar en esta mañana es que para este tiempo, querida iglesia, que Dios nos está introduciendo en este año de victoria, Dios necesita de tu vida. Voy de nuevo. Dios necesita de tu vida. Si vos crees que estás acá de casualidad, viniste, estoy viendo, estoy probando, te digo, con el Señor no se prueba mucho. El Señor primero, no estás de casualidad porque Dios no hace cosas de casualidad. Segundo, con Dios no se prueba. Si Dios te trajo es porque tiene un plan, tiene un propósito. No es que, mirá que justo, mirá que vino como que el Señor se asombraría, ¿no? Dice, mirá, vino, te voy a mandar al frente. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Viene el Señor y dice, vino Sofía, qué sorpresa, qué sorpresa. No, Dios sabe por qué estás acá. Dios quiso que estuvieras acá. Dios quiso que vinieras de Venezuela si fuera necesario. Y duro quizás, pero porque Él tiene un plan. Dios quiso que estuvieras acá, Pablo, Carmen, porque tiene un plan. Tiene un plan para cada uno de nosotros. Porque los necesita. Me encanta mirar la vida de las nuevas generaciones. ¿Vieron la fotito de ayer? ¿A la noche? ¿Cuántos son? 1000, ya me perdí. Ya no los cuento más. Me encantó. Me encanta ver la disposición que tienen en su corazón semana tras semana, semana tras semana, de venir, de servir al Señor, de buscar a otros jóvenes. Hay un propósito espectacular, precioso que Dios tiene para cada una de sus vidas. Necesitamos que todos seamos parte de este tiempo, porque la victoria es compartida. Nadie se lleva el galardón de la victoria más que Cristo Jesús, en quien tenemos victoria. Pero Él la comparte con todos. Él la comparte con todos. Así que, querida iglesia, en este tiempo de victoria que tenemos por delante, sumate, toma tu parte, hacé la parte que Dios puso en tus manos, porque eso es importante. Y voy rapidito, en serio. Segundo, la importancia que tiene en esto la unidad espiritual. Hay un tesoro que Dios nos da como iglesia y que lo tenemos que guardar de una manera muy, muy especial. Préstame atención, por favor. ¿Qué es la unidad espiritual? El texto que leíamos comenzaba diciendo, esfuércense por mantener la unidad del espíritu. ¿De quién es la unidad o de quién proviene la unidad? La unidad proviene del espíritu. Nosotros no necesitamos crear la unidad, nosotros no tenemos que inventar la unidad y nosotros no tenemos que generar la unidad. La unidad viene del Espíritu, y te lo digo de una manera sencilla, si no sería muy difícil que personas de orígenes tan distintos, características tan distintas, edades tan distintas, lugares tan distintos, países tan distintos, situaciones sociales, económicas tan distintas, pudiéramos estar unidos en un mismo cuerpo, si no fuera que esa unidad la da el Espíritu. Afuera no funciona tan así, porque esa unidad la da el Espíritu. Pero nuestra responsabilidad es poder trabajarlo. Hace un tiempo leía, iba a compartir la imagen, pero como no traje nada hoy, después googleenlo, les doy trabajo para la casa. Como lo hagan. Me gustó lo de las hojas, me parece que vamos a crear las hojas para los adultos también. Tarea para la casa, busquen lo que es una secuoya. ¿Alguien sabe lo que es una secuoya? Perfecto, bueno, Pablo sí. Pablo, después la semana que viene traete una secuoya, compartirlo acá. No es una cebolla, una secuoya. Secuoya. Es uno de los árboles más grandes que existen. Alcanzan casi 100 metros de altura. Son milenarios.
pero sus raíces apenas alcanzan 6 metros. Uno dice un árbol de 100 metros, una raíz de 6. La raíz es importante porque tiene que ver justamente con aquello en lo que nos cimentamos, y para nosotros la raíz es simbolismo de nuestra arraigambre en el Señor. Pero ¿saben cómo hacen las secuoyas para mantenerse con esa altura y con esa raíz aún escasa? Se interrelacionan las raíces. Se relacionan las raíces, están unidas unas con otras, de tal manera que cuando vos empezás a ver debajo de la tierra están absolutamente todas unificadas. Y yo creo que de eso se trata vivir la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es algo que no se puede describir con palabras, pero sabemos que funciona interiormente. Sabemos que funciona cuando estamos unidos unos a otros. La unidad ha sido dada por el Espíritu. Así como la Trinidad es una, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso es un misterio, así también es un misterio la unidad que Dios nos dio en el Espíritu. Pero por medio de esa unidad es que nosotros alcanzamos la victoria. Es Dios mismo quien nos une. Quizás por esta razón el apóstol Pablo hace tanto énfasis en este texto en que tenemos que ser solícitos en guardar, en mantener la unidad. El texto nos menciona varios elementos que no los voy a solamente mencionar en esta mañana, que nos ayudan a entender qué cosas espiritualmente nos dan esa unidad, ¿no? Dice que somos parte de un mismo cuerpo, dice que somos parte de un mismo Dios, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, un mismo Señor. Muchas cosas que nos permiten vivir en esa unidad espiritual. Ahora, tenemos una parte nosotros, y es lo tercero que quiero compartir en esta mañana, la importancia de entender que nosotros tenemos que ser solícitos en guardar esa unidad. Porque cuando esa unidad no funciona o se quiebra, o se rompe, o se lesiona, empezamos a perder batallas. La iglesia gana batallas cuando está unida en el Espíritu. La iglesia pierde batallas cuando se empieza a fragmentar. Esto es el ABC. Lean cualquier texto de la historia del cristianismo, de la historia del pueblo de Dios, y nos vamos a dar cuenta que así es como funciona. Cuando el pueblo de Israel se fragmentó, empezó a tener problemas hasta que todos terminaron en cautiverio. Para eso es importante entender y tener presente qué es lo que nos pide este texto. Dicen que tenemos que ser solícitos en mantener el vínculo. Esta palabra vínculo tiene que ver con algo extraordinario. ¿Sabes lo que significa esta palabra vínculo? Tiene que ver con unión, relación o atadura. Unión, relación o atadura espiritual de unos con otros. Nos ayuda a entender que nosotros tenemos que ser constructores de esos vínculos de paz. Y el vínculo por excelencia que dice allí en Colosenses 3:14, dice que es el amor. Por encima de todo, vístanse del amor, que dice es el vínculo perfecto. Vínculo perfecto. Ahí está. Amá a tu hermano, amá al que tenés adelante, amá al que tenés atrás. Y este me cuesta un poquito, bueno, mejor. Ese es el desafío. Pero en ese vínculo de amor es donde la iglesia se fortalece y donde se fortalece la unidad de la iglesia. Unos con otros. La importancia de poder esforzarnos. Miren, la unidad no es a cualquier precio. No es a cualquier precio. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, allí el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y estaba Josué y libraron la primera batalla y vencieron allí en Jericó. Cuando les tocó librar la segunda batalla, perdieron. Y perdieron por algo muy sencillo, pero tremendo. Y es que Acán, alguien del pueblo, había hecho justamente lo que Dios les pidió que no hicieran. Y eso perjudicó a todo el pueblo. Así que nosotros tenemos que ser solícitos en prestar atención, que aquellas cosas que hacemos
y que no tienen que ver con lo que Dios desea para nuestras vidas, terminan perjudicándonos a todos, de una u otra manera. Y no estoy hablando de los pecados que todos podemos cometer, y la Biblia nos dice que en función de eso podemos pedir perdón a Dios y Dios nos perdona porque estamos por su amor y su gracia justamente en un tiempo de gracia. Sino que me refiero a aquellas cosas que deliberadamente quizás hacemos y cometemos una y otra vez y no buscamos la dirección de Dios. La principal estrategia del enemigo a lo largo de toda la historia de la humanidad fue dividir y dividir. Porque sabe que cuando el pueblo de Dios está unido, sabe que cuando nosotros tenemos unidad en el espíritu, no hay nadie que pueda detenernos. No los noto entusiasmados, pero lo voy de nuevo. Cuando nosotros podemos estar unidos, no hay nadie absoluto en el nombre de Jesús que pueda detenernos. Gloria a Dios. Así que mira, anímalo que está adelante, que está atrás. Decirle, tu vida me bendice, somos uno en el espíritu. De eso se trata. Quiero decirte una cosa, el enemigo no puede hacer absolutamente nada contra tu vida ni contra la iglesia cuando el pueblo de Dios está unido. Bueno, ya se entusiasmaron, listo, volvemos. Ya voy al tramo final, Vamos, el enemigo no puede hacer nada cuando el pueblo de Dios está unido. Nada, Déjame que te lea esta porción nada más de Nehemías. Dice, luego de examinar la situación, dice Nehemías, me levanté y dije a los nobles gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas, por sus esposas, por sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresaron a la muralla, cada uno a su trabajo. Y a partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras que la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos y arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acercaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa. No descuidaban ni la obra ni la defensa. Yo les había dicho a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y es extensa. Y nosotros estaremos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de la alarma, correremos en filas y nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu significa esto: edificar vínculos sanos unos con otros, no cansarnos de ser instrumentos de Dios y de hacer las cosas que Dios nos pide. Me encanta cuando semana tras semana van apareciendo proyectos ministeriales, porque es el corazón de la iglesia dispuesto a servir a la comunidad. Pero con la otra mano tenemos que sostener la espada de la verdad para evitar que el enemigo se entrometa en tu vida, en tu familia, en tu ministerio o en la iglesia, con envidias, con temores, con amenazas, con burlas, con menosprecios, con desalientos, todas estrategias típicas del enemigo. Siempre hace lo mismo. Te lo digo así. Siempre hace lo mismo. No sabe hacer otras cosas. No es creativo. Pero como le dan resultado, entonces frente a esas cosas nosotros tenemos que estar dispuestos a batallar. Termino con esto. ¿Sabes por qué es importante que nosotros podamos ser uno en espíritu? Te lo voy a decir con las palabras del Señor Jesús. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado
Yo les he dado la gloria que me distes, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Cuando nosotros somos uno en el Espíritu, el mundo cree. El mundo cree. Cuando nosotros nos fragmentamos o nos dividimos, el mundo se burla. El mundo se burla. Miren, es un tiempo donde hay muchos creyentes solos, sueltos. Es un tiempo en el cual hay muchas iglesias solas, desperdigadas. En el nombre de Jesús, creo profundamente, conforme a la palabra de Dios, que viene un tiempo en el cual no solamente como creyentes, sino también como iglesias, necesitamos unirnos espiritualmente para la victoria final. En lo personal doy gracias a Dios, el Señor me ha concedido el privilegio, la bendición de poder compartir la palabra en distintos contextos, en el monte santiagueño, en el monte chaqueño, entre distintas etnias, con los tobas, con huichís, en distintos países, en distintas denominaciones, bautistas, pentecostales, hermanos libres. Pero no lo digo bajo ningún concepto para jactarme, los que me conocen saben que es así, sino para dar gloria a Dios, porque lo que encontré es que en todos, absolutamente en todos, Dios se manifiesta. No hay nadie que tenga el privilegio absoluto de la presencia de Dios. Dios se manifiesta en todos y por medio de todos. Así que este es el tiempo de poder sumarnos a lo que Dios quiere hacer. Amén.